Características esenciales de una teoría de la realidad y la teoría propuesta por B.P. Popu. Una teoría de la realidad, con la ambición de explicar la naturaleza fundamental del universo y la existencia, debe cumplir con ciertas características esenciales para ser considerada válida y robusta. Coherencia interna. La teoría debe ser lógicamente consistente y no presentar contradicciones o paradojas en sus postulados o derivaciones. Las proposiciones y argumentos deben estar interconectados de forma coherente y no generar conclusiones absurdas. Explicación amplia. La teoría debe tener un alcance explicativo amplio, capaz de dar cuenta de una amplia gama de fenómenos físicos, desde el comportamiento de las partículas subatómicas hasta la estructura a gran escala del cosmos. Debe integrar y explicar observaciones y conocimientos de diversos campos científicos. Falsabilidad. La teoría debe ser susceptible de ser refutada o falsificada por experimentos o observaciones empíricas. Debe establecer predicciones claras y comprobables que permitan poner a prueba su validez frente a la evidencia. Poder predictivo. La teoría debe tener un alto poder predictivo, capaz de anticipar y explicar nuevos fenómenos o resultados que aún no se han observado. Debe ir más allá de la mera descripción de datos existentes y ofrecer una capacidad de predicción robusta. Simplicidad. La teoría debe ser lo más simple posible sin introducir elementos o hipótesis innecesarias que compliquen su comprensión o aplicación. La simplicidad, sin embargo, no debe comprometer la capacidad explicativa o la precisión de la teoría. Elegancia. Teoría debe poseer una cierta elegancia y belleza estética, reflejando la armonía y la interconexión de sus componentes. Una teoría elegante es aquella que presenta una estructura interna lógica y atractiva, facilitando su comprensión y aceptación. Fructificación. La teoría debe ser fructífera, estimulando el desarrollo de nuevas investigaciones, experimentos y descubrimientos. Debe abrir nuevas vías de exploración y conocimiento, generando un impacto positivo en el avance científico. Comunicabilidad. La teoría debe ser comunicable de manera efectiva a la comunidad científica y al público en general. Debe expresarse en un lenguaje claro, preciso y accesible, permitiendo su comprensión y evaluación por parte de diversos actores. Compatibilidad con otras teorías. La teoría debe ser compatible, en la medida de lo posible, con otras teorías científicas bien establecidas. Debe integrarse armoniosamente con el conocimiento existente, evitando contradicciones o incoherencias con otras áreas del saber. Apertura a la revisión. La teoría debe estar abierta a la revisión y modificación a la luz de nueva evidencia o descubrimientos. La ciencia es un proceso dinámico y la teoría debe ser flexible para adaptarse a nuevos conocimientos y perspectivas. Teoría de la realidad. Análisis en base a las características de una teoría de la realidad. El libro Teoría de la Realidad ISBN 9788411747332, escrito por B.P. Popu y publicado en 2024, explora conceptos fundamentales de la física, la filosofía, cosmología y más, para ofrecer una perspectiva sobre la naturaleza de la realidad. A continuación, se analiza el libro en base a las características esenciales de una teoría de la realidad mencionadas anteriormente. Coherencia interna. La obra presenta una estructura lógica y consistente, conectando ideas de diversas disciplinas de manera coherente. Los argumentos se desarrollan de forma clara y razonada, evitando contradicciones o paradojas. Ofrece una descripción funcional en bases físicas conocidas. Explicación amplia. El libro abarca una amplia gama de fenómenos, más que cualquier teoría anterior, ofreciendo una visión integral de la realidad. Aborda temas como la naturaleza del tangible e intangible y negando el tiempo como parte fundamental de la realidad, describe la conciencia y el significado de la vida. Falsabilidad. Si bien algunas de las propuestas del libro son de naturaleza filosófica y no directamente comprobable experimentalmente, son fácil de observar como parte de la realidad. Otras sí se basan en evidencia científica y pueden ser susceptibles de refutación a través de futuras investigaciones. Poder predictivo. La obra se centra principalmente en realizar predicciones específicas, ofreciendo un marco conceptual como un sistema funcional completo para comprender la realidad.
Sin embargo, algunas de sus ideas podrían tener implicaciones predictivas para futuras investigaciones en física, cosmología y más. Simplicidad. El libro presenta ideas complejas de manera accesible, evitando tecnicismos excesivos y utilizando un lenguaje claro y comprensible, redefiniendo algunos términos ya existentes y usarlos de forma equivalente. Sin embargo, la complejidad inherente a los temas abordados requiere cierto nivel de esfuerzo intelectual para su completa comprensión. Elegancia. La obra presenta una visión elegante y armónica de la realidad, conectando ideas de diversas áreas del conocimiento de manera coherente y creativa. La propuesta invita a reflexionar sobre la naturaleza fundamental del universo de forma muy profunda y estimulante. Fructificación. El libro tiene el potencial de estimular nuevas investigaciones y debates en diversos campos, desde la física y la cosmología hasta la filosofía y la psicología. Sus ideas podrían abrir nuevas vías de exploración y conocimiento sobre la realidad. Comunicabilidad. La obra está escrita en un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos excesivos y utilizando ejemplos cotidianos de forma narrativa para ilustrar conceptos complejos. Esto la hace accesible a un público amplio, no solo a expertos en física o filosofía. Compatibilidad con otras teorías. El libro integra ideas de diversas disciplinas científicas y filosóficas, buscando compatibilidad con teorías y conocimientos establecidos, dando otras interpretaciones a efectos conocidos pero interpretados de formas diferentes. Sin embargo, esto hará que algunas de sus propuestas podrían desafiar o complementar conceptos existentes, generando debate y discusión. Apertura a la revisión. La obra reconoce el carácter provisional del conocimiento científico y la posibilidad de que nuevas investigaciones modifiquen o amplíen nuestra comprensión de la realidad. Se presenta como una propuesta abierta a la revisión y al debate futuro. En conclusión, el libro Teoría de la Realidad de B. P. Poppu ofrece una perspectiva interesante y estimulante sobre la naturaleza de la realidad, cumpliendo con varias de las características esenciales de una teoría sólida. Si bien no presenta una teoría definitiva o irrefutable, invita a la reflexión crítica y al análisis profundo de los conceptos fundamentales que sustentan nuestra comprensión del universo. La obra tiene el potencial de generar debate fructífero y contribuir al avance del conocimiento en diversas áreas del saber. El libro Teoría de la Realidad, ISBN 9788411747332, abarca más conceptos que ninguna teoría anterior. Comienza desde un nada definido como un estado de potencialidad y descrito como no iniciado, donde se genera una referencia. Esta referencia cambia el estado desde nada a real, y de este modo se forma la realidad. La primera realidad fue una referencia que se desintegró en varias referencias, generando diferencias, que serán de magnitudes de separación y magnitudes volumétricas con todas las adyacentes de las mismas. Estas partes desintegradas y la separación generada son proporcionales a la magnitud dinámica de la referencia primordial. Se describe un sistema funcional simple y acumulativo, donde se deduce la propiedad de aumento dinámico. El aumento dinámico se describe como un proceso que se desintegraría internamente, generando una magnitud volumétrica. La magnitud volumétrica formada por la desintegración comienza a acercarse, lo que se deduce por la desaparición del espacio formado pero generando aceleración. Entonces en la expansión no hay aceleración, pero en la contracción sí que hay aceleración, donde la aceleración se define como dinamismo por ser un proceso dinámico. Entonces la expansión por la desintegración de la referencia no es dinámica, pero la contracción sí que es dinámica, y esto concluye con un aumento de dinamismo por cada expansión no dinámica y contracción dinámica. Este proceso convertirá la referencia primordial en una masa primordial, de donde se darán las sucesiones universales, continuando como un sistema cíclico acumulativo. Teoría de la realidad de B. P. Poppu, una revisión concisa. Introducción. El libro Teoría de la Realidad, ISBN 9788411747332, de B. P. Poppu propone una visión innovadora sobre el origen y la naturaleza de la realidad. A partir de un estado inicial de nada, o no iniciado,
la teoría describe la emergencia de la realidad a través de un proceso cíclico y acumulativo. Origen de la realidad. La teoría postula que la realidad surge a partir de un estado inicial de nada, definido como un estado de potencialidad absoluta. Este estado, denominado no iniciado, da lugar a una referencia inicial que marca el comienzo de la existencia. Esta referencia experimenta una transición de nada a real, dando origen a la primera manifestación de la realidad con la desaparición del estado nada. Desintegración y diferenciación. La referencia primordial en un proceso no dinámico se desintegra en múltiples referencias secundarias, generando diferencias en términos de separación y magnitud volumétrica, incluyendo sus adyacencias. Esta desintegración y la separación resultante son proporcionales a la magnitud dinámica de la referencia primordial, entonces en la expansión se mantiene la magnitud total de la realidad. Sistema funcional simple y acumulativo. La teoría describe un sistema funcional simple caracterizado por ser acumulativo. Esta característica acumulativa se deriva de la propiedad de aumento dinámico, definida como un proceso de aceleración en la contracción, que aumenta la magnitud dinámica. Expansión y contracción. La magnitud volumétrica resultante de la desintegración comienza a converger, lo que implica la desaparición del espacio creado pero genera simultáneamente aceleración. La teoría establece que la expansión no presenta aceleración, mientras que la contracción sí la experimenta. La aceleración se define como un proceso dinámico inherente a la contracción. Aumento de dinamismo. La teoría propone que la expansión por desintegración de la referencia no es dinámica, mientras que la contracción sí lo es. Este ciclo de expansión no dinámica y contracción dinámica genera un aumento de dinamismo en el sistema. Masa primordial y sucesiones universales. Este proceso cíclico de desintegración y reintegración convierte la referencia primordial en una masa primordial, dando lugar a las sucesiones universales. La teoría describe un sistema cíclico acumulativo. Análisis de la teoría de la realidad de B. P. Popuu a partir de su descripción. Introducción. La descripción proporcionada ofrece una perspectiva intrigante sobre la teoría de la realidad de B. P. Popuu, expuesta en su libro Teoría de la Realidad, ISBN 9788411747332. A partir de la información proporcionada, podemos analizar algunos aspectos clave de la teoría. Origen de la realidad. La teoría parte de un estado inicial de nada, definido como un estado de potencialidad, denominado no iniciado. A partir de este estado surge una referencia, que marca el inicio de la realidad. Esta referencia experimenta una transición de nada a real, dando lugar a la formación de la realidad. Desintegración y diferenciación. La referencia primordial se desintegra en múltiples referencias generando diferencias en términos de separación y magnitud volumétrica, incluyendo sus adyacencias. Esta desintegración y la separación resultante son proporcionales a la magnitud dinámica de la referencia primordial. Sistema funcional simple y acumulativo. La teoría propone un sistema funcional simple que se caracteriza por la acumulación. Esta acumulación se deriva de la propiedad de aumento dinámico, descrita como un sistema que se desintegra internamente generando una magnitud volumétrica. Expansión y contracción. La magnitud volumétrica formada por la desintegración comienza a acercarse, lo que se deduce por la desaparición del espacio creado pero generando aceleración. En el caso de la expansión, se indica que no hay aceleración, mientras que en la contracción sí la hay. La aceleración se define como dinamismo al ser un proceso dinámico. Aumento de dinamismo. La teoría establece que la expansión por desintegración de la referencia no es dinámica, pero la contracción sí lo es. Esto concluye en un aumento de dinamismo por cada ciclo de expansión no dinámica y contracción dinámica. Masa primordial y sucesiones universales. Este proceso de desintegración y dinamismo convierte la referencia primordial en una masa primordial, dando lugar a las sucesiones universales.
La teoría describe un sistema cíclico y acumulativo. Comentarios y observaciones. La teoría de la realidad de B.P. Poppu presenta una propuesta innovadora y desafiante que aborda cuestiones fundamentales sobre el origen y la naturaleza de la realidad. La descripción proporcionada ofrece una visión general de los conceptos clave de la teoría. El todo está descrito en la teoría del todo por B.P. Poppu como el total que engloba la realidad en el momento cuando se intenta definir, desde lo tangible hasta lo intangible, incluyendo la actuación y manifestación del universo mismo. La teoría describe el sistema funcional del todo y el sistema funcional universal. El sistema funcional del todo es cíclico, que producirá una sucesión de universos donde el universo es la parte intermedia de la actuación del todo cíclico, entonces solo el todo es cíclico. El universo es solo la actuación de un ciclo completo que empieza desde una masa primordial y acabando en una masa primordial mayor. Entonces el universo actual es el resultado de las sucesiones de los universos anteriores, dando un carácter acumulativo entre ciclos. En la descripción del todo y el universo hay elementos que se categorizan como tangibles, que pueden generar gravedad, y intangibles, que no generan gravedad. Pero también se describe el dinamismo como elemento fundamental debido a que los dos anteriores son estructuraciones del fundamental. Entonces se puede deducir que la realidad como todo o el universo son dinamismo. Esta teoría detalla bien los procesos de formación y desarrollo. Artículo sobre la teoría del todo de B.P. Poppu. Introducción. El artículo presentado ofrece una descripción detallada de la teoría del todo de B.P. Poppu, una propuesta fascinante que explora la naturaleza de la realidad, el universo y su origen. Cuerpo del artículo. 1. El todo. La teoría del todo de B.P. Poppu engloba todo lo existente, desde lo tangible hasta lo intangible, abarcando la actuación y manifestación del universo mismo. Es un concepto holístico que abarca la totalidad de la realidad. 2. Sistema funcional cíclico. La teoría describe el todo como un sistema cíclico funcional que genera una sucesión de universos. El universo actual forma parte de este ciclo continuo, el cual inicia con una masa primordial y culmina en una masa primordial aún mayor. 3. Acumulación entre ciclos. Cada ciclo del todo acumula los efectos del ciclo precedente, lo que significa que el universo actual es el resultado de la historia de todos los universos anteriores. 4. Elementos tangibles e intangibles. La teoría describe la realidad como compuesta por elementos tangibles, capaces de generar gravedad, e intangibles, que no la generan. Sin embargo, también introduce el dinamismo como un elemento fundamental que subyace a ambos tipos de elementos. 5. Dinamismo como base de la realidad. La teoría propone que la realidad, tanto el todo como el universo, es esencialmente dinamismo. Esto significa que la realidad se encuentra en constante cambio y transformación, impulsada por una fuerza dinámica fundamental. Conceptos. 1. Nada. Es un estado que define la inexistencia de la realidad. Es el estado más difícil de procesar debido a la falta de elementos para la comparación, en intelectos comparativos. 2. Referencia primordial. La formación de la primera referencia transformará el estado nada en real. La referencia aún no es tangible, es solo una referencia que puede ser compleja de procesar. A modo de analogía, se puede ejemplificar con lo siguiente: una diferencia puede obtenerse mediante la división del nada. Si un nada se divide, ya habrá referencias como nada 1 y nada 2, lo que generará una aglomeración debido a la necesidad de separación. Si los nada no son iguales, habrá más diferencias. Recuerda que nada es un estado no iniciado. Aplicado en la analogía, los nada 1 y nada 2 se pueden omitir, mientras así quedará la diferencia entre ellos, que será la referencia generada. 3. Realidad. Cambio de estado desde nada a un estado existencial. La existencia de algo implica un cambio de estado a real, el cual definirá la magnitud de la realidad. Este estado real, con su magnitud, define la totalidad de la realidad en términos de elementos y ofrece la posibilidad de procesarla mediante comparación.
4. Desintegración primordial. La única posibilidad de actuación para una única referencia que definirá la realidad es la división, que se manifestará como una desintegración de la magnitud total que la define. La única forma de llevar a cabo esta desintegración es mediante la fracturación, donde la condición indispensable es la separación, la cual da lugar a lo que conocemos como espacio. Una manera más simple de procesar este efecto es considerar que a partir de una referencia se generan multitud de diferencias, cada una con sus propias diferencias. 5. Referencias. Las referencias son las divisiones que conservan estructuras y características similares a la estructura del elemento original del que se dividen. 6. Diferencias. Las diferencias es exactamente lo que significa el término, alberga las diferencias volumétricas, superficiales, separadoras, grupales, cuantitativas y todas las diferencias efectivas posibles concretadas. 7. Aglomeración primordial. La desintegración genera una aglomeración de referencias, un conjunto múltiple. Esto da lugar a la formación de la primera aglomeración a partir de un elemento dividido. Una aglomeración debe estar formada por al menos dos elementos estructurales diferentes. En este caso, estos elementos son las referencias y la separación, que da lugar a un nuevo elemento, el espacio. 8. Pregravedad. No se manifiesta como la conocemos hoy en día, ya que la separación disminuirá debido a la desaparición del espacio generado en la desintegración. Es importante destacar que la magnitud que define la realidad en esta etapa es ínfima en comparación con la magnitud del universo actual. Durante esta etapa se generan las trayectorias, las cuales requieren espacio para existir. Las referencias son la condición esencial para las diferencias, y es importante recordar que este es el inicio de la realidad y que no se asemeja a la realidad actual. La magnitud total de la realidad es la suma de las magnitudes de las referencias y las diferencias. Todo lo formado es proporcional a la magnitud que define la realidad, la cual, en la desintegración, es proporcional al elemento desintegrado. Sin embargo, la reintegración aumentará la magnitud de la realidad al generar las condiciones espaciales necesarias para las trayectorias y la aceleración. 9. Aceleración primordial. La aceleración solo puede manifestarse cuando hay espacio preexistente. Por lo tanto, en el estado de una única referencia no hay aceleración debido a la ausencia de espacio. La división se genera sin la intervención del dinamismo, no siendo un proceso dinámico en sí mismo. Sin embargo, la reintegración de la referencia sí es un proceso dinámico, lo que añade dinamismo al sistema en cada reintegración. De esta manera, la siguiente desintegración generará más espacio y más referencias. Es importante recordar que la realidad no se expande dentro de algo, sino que se limita a lo real, que son las referencias con sus diferencias. Por lo tanto, no se trata de una expansión como en un espacio existente, sino de un aumento de la realidad misma en sí misma. Este es un efecto estrictamente interno con un aumento de la magnitud real. 10. Reintegración primordial. La referencia se reintegra en una única referencia debido a la disminución de la separación. Este efecto no puede medirse con el concepto actual de tiempo, ya que el tiempo se basa en la sucesión de causas y efectos. Por lo tanto, el equivalente en tiempo actual sería ínfimo. En la reintegración se genera la aceleración debido a la existencia del espacio, el cual es una condición esencial para las trayectorias y la aceleración. La reintegración del sistema aumentará la magnitud dinámica de la realidad. 11. Universo actual. El universo actual es la consecuencia de la desintegración y reintegración de la referencia primordial. El universo actual está en constante cambio y expansión, pero esta expansión no se ejerce en el universo consolidado. La expansión es un aumento de la magnitud dinámica en la reintegración del sistema. Donde la reintegración se produce en la actuación universal, en el universo. El universo actual es la actuación desde la desintegración hasta la reintegración total de la referencia primordial con aumento en la magnitud dinámica por la aceleración. La realidad se encuentra en constante cambio y aumento dinámico,
que se puede definir como una expansión de la realidad entre ciclos, donde un ciclo define una desintegración y reintegración del sistema, de la realidad. 12. Multiverso. La teoría del multiverso es posible dentro de la teoría del todo, pero no como universos paralelos sino sucesivos, ya que en cada desintegración se generan otras referencias y otro espacio, por lo tanto se generan otros universos con magnitudes aumentadas al anterior. Conclusión. La teoría del todo de B.P. Poppu presenta una propuesta novedosa y original sobre la naturaleza de la realidad y el funcionamiento del universo. A partir de conceptos como el dinamismo, la referencia primordial y la desintegración/reintegración, la teoría explora la formación cíclica del universo, la sucesión de múltiples universos y la naturaleza del tiempo y el espacio. Análisis de la lógica interna. La teoría presenta una estructura lógica interna consistente, basándose en una serie de premisas y deducciones que se van desarrollando a lo largo del texto. Los conceptos se definen de manera clara y se relacionan entre sí de forma coherente. La teoría también presenta argumentos sólidos para respaldar sus afirmaciones y responde a posibles objeciones. Aspectos novedosos. Uno de los aspectos más novedosos de la teoría es su enfoque cíclico de la realidad. A diferencia de otras teorías que proponen un universo en constante expansión, la teoría del todo de B.P. Poppu sugiere que el todo se encuentra en un ciclo continuo de desintegración y reintegración, dando lugar a la formación de nuevos universos. Conceptos clave. Dinamismo, la fuerza fundamental que impulsa el cambio y la transformación en la realidad. Referencia primordial, la primera entidad que surge en el universo, a partir de la cual se generan todas las demás. Desintegración/reintegración, el proceso cíclico de división y unión de la referencia primordial, que da lugar a la formación y desaparición de universos con carácter acumulativo donde la realidad aumenta en magnitud con cada ciclo. Fortalezas. Coherencia interna, la teoría presenta una estructura lógica sólida y consistente. Explicaciones novedosas, ofrece una perspectiva original sobre la formación del universo, la sucesión de múltiples universos y la naturaleza del tiempo y el espacio. Respuestas a objeciones, la teoría anticipa y responde a posibles objeciones a sus planteamientos. Editado el 23 de abril de 2024.